Si no, podríamos grabar acá un video. Vamos a hacer un preguntas y respuestas. 6 preguntas que me he dejado en el canal, de esas complejas, de esas que no encontramos soluciones así nomás. Vamos a hablar sobre Dialogflow, vamos a hablar sobre Google My Business y algunas complicaciones que están teniendo algunos de ustedes. Y vamos a hablar también de WhatsApp Business, en particular catálogos, especificaciones, detalles técnicos, un videito rapidito, bien comprimido, bien sustancioso. Lo comenzamos luego de la intro. Como te dije, nos vamos a ir corriendo, cosa de que puedas ver en 360 todo este lugar. Arrancamos con la pregunta número 1. Vamos a hablar sobre catálogos de WhatsApp. Acá me pregunta Ormus de Perú, ¿por qué aparece con círculo y signo de interrogantes en algunas de las imágenes que sube a su catálogo? La verdad es que el círculo con el signo de interrogación, como me dice él, con el signo de interrogante, yo no he visto. Sí he visto con un relojito. En el caso mío al menos, ¿no? Vos subís un producto y se te pone un círculo con un relojito, que significa que durante un tiempo va a estar esto siendo analizado por WhatsApp. Yo creo que si me está haciendo esta pregunta es porque no le han permitido poner su producto en su catálogo. Entonces, seguramente debe tener algún inconveniente con las políticas de WhatsApp, con las políticas de comercio de WhatsApp. Si no te están dejando subir un producto, puede que sea por otro problema. Mirá. Te leo acá cuáles son los más importantes. Si vos pones publicidades de cigarrillos, alcohol, si vos vas a hablar de alcohol, si vas a mostrar la foto de una botella, no te lo va a permitir WhatsApp que lo publiques. Pero si hablas sobre un libro, sobre cómo dejar el alcohol, seguramente sí, o un libro que se especialice en los distintos niveles del vodka, qué sé yo. Ese tipo de cosas no hay problema. Los problemas están cuando vos estás promoviendo bebidas alcohólicas, suplementos alimentarios, productos para adultos, cosas que muestran el cuerpo humano, apuestas, citas, sexo, acceso no autorizado a medios digitales, o sea, el hacking, el software pirata, ese tipo de cosas, marcas fraudulentas o que no se puedan poner por derecho de autor, monedas o dinero, ese tipo de cosas. Si aparecen en tus imágenes, seguramente se te va a aparecer el círculo, como me pregunta este muchacho. No te van a autorizar que pongas tu producto en los catálogos de WhatsApp. Segunda pregunta. Fito me consulta si es gratuito. Me dice, porque me llegó un papel como para contratar un servicio y luego registrarme. Efectivamente, Fito, es absolutamente gratuito este servicio, pero tenés también la posibilidad de hacer publicidad. Google vive de eso, de tu publicidad y de mi publicidad. ¿Sí? O sea que te va a dar siempre formas para que vos te vincules con su plataforma de manera gratuita. Y esto es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? Para hacer negocios. No pretendamos empezar los negocios ganando dinero. Muchas veces tenés que empezar a hacerlos de manera gratuita, incluso si podés ayudar a alguien mucho mejor. Y después vas sumando formas de hacer dinero con ellas. Google te da Google My Business, Google Mi Negocio, y te permite poner tu local, tu emprendimiento en la plataforma. De esa manera vas a aparecer en Google Maps, vas a aparecer en Google, vas a aparecer de varias maneras, ya lo hemos hablado en otros videos. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito. Él dice que le aparece un papel para comprar un servicio y luego registrarme. El registro lo tenés que hacer siempre. Y el papel que te aparece tiene un código. Ese código es el código de validación que te va a permitir hacer uso de la plataforma en su totalidad. Porque mientras vos la estás configurando, la estás viendo vos nada más, no la puede ver la gente. Después de eso, Google te envía a tu dirección un sobre con un código, y ese código vos lo tenés que ingresar cuando haces el registro, y de esa manera se cierra el círculo. Google certifica que vos sos la persona que lo está haciendo efectivamente y sos la persona que dio datos verdaderos, entonces te permite hacer uso de la plataforma y conectar con tu público. Además, ese papel donde te ofrece un crédito del cual vos me hablas es un crédito por, en mi país, al menos en Argentina, 1.600 pesos para fines publicitarios. Pero esto no significa que vos podés agarrar los 1.600 pesos, hacer publicidad y ya está, Google te la regaló. No, es un dinero que se suma a tu primer publicidad. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a hacer publicidad por
5.000 pesos, bueno, ya no vas a tener 5.000, sino que se te puede acreditar recién ahí los 1.600 pesos y vas a tener 6.600 pesos para poder hacer publicidad en Google My Business. Edwin, mi consulta es, si no tengo una empresa o negocio propio, ¿puedo ofrecer el servicio de Google Ads? Por ejemplo, hacer campañas de búsquedas para otros negocios como peluquerías, tiendas, etcétera. Claro, por supuesto, podés encarar cualquier negocio que sea honesto y que te lo permita la plataforma, como el que vos tenés desde ya. Lo que vos debes estar preguntando en realidad no es si no tenés negocio, sino si no querés poner una dirección física de tu negocio. Esa debe ser, creo yo, la pregunta. Y si no, Edwin, por favor, ya nos comunicamos por WhatsApp, así que me parece que podés hacerme la pregunta nuevamente por allí. Si podés no tener una dirección física o no poner una dirección física en Google My Business, y la plataforma igual te va a permitir estar presente. En el caso mío, acá yo te muestro, por ejemplo, cómo hice para una clienta mía que tiene peluquería. Yo puse la zona en la que ella trabaja, entonces te aparece Roxy Bordón, que es mi clienta, que trabaja en Valeria del Mar, en Pinamar, pero no te pone la dirección física porque ella también no quiere utilizar eso. A veces uno tiene sus motivos personales, motivos comerciales, AFIP, simplemente porque no tiene un local o porque trabaja desde su casa. Estas son cosas muy habituales. Hoy en día no es necesario poner una dirección y eso no te hace menos negocio, ni menos emprendedor, ni te da menos nivel, ni nada. Cada uno tiene su modelo de negocio y es absolutamente respetable. Así que podés tranquilamente poner solamente una dirección referencial, digamos tu localidad, pero sí cuando haces el registro en Google tenés que poner tu dirección. Es así que tenés que poner tu dirección porque a esa dirección te va a llegar el código. Si no pones tu dirección correcta, Google no te puede enviar el código. Vos no lo vas a poder recibir, no vas a poder cerrar el círculo de información necesario para terminar con este trámite y que tu negocio, tu emprendimiento esté perfectamente conectado con tu público allá afuera. Tenemos la cuarta pregunta, Yusef Barliza. Atenti con esta pregunta que es para los que como yo trabajamos haciendo imágenes todo el tiempo y estamos con la computadora vendiendo cosas y demás. Buenas tardes, ¿me podrías indicar cuál es el tamaño de la imagen para el catálogo de WhatsApp? Está muy bien la pregunta porque esto cambió. En el primer video que yo hice digo que el tamaño debe ser cuadrado, porque así lo era, e incluso ver más con él. La indicación sugiero para que la gente pique en la posibilidad de ver el detalle del catálogo. Es decir, que se veía solamente la imagen y no se veía la parte de abajo, la parte de los detalles. En la actualidad eso se corrigió. Ahora se utiliza toda la pantalla. Como la pantalla es como esta plancha así, en esta parte de acá arriba se pone la imagen y en esta parte de acá abajo se ponen los detalles y todo queda a la vista desde el momento en que la persona picó sobre tu artículo. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas pueden ser 1080 por 1080 cuadradas como lo fueron al inicio. No está mal, pero está mucho mejor si lo haces por 1440 por 1080, que es el tamaño, casi te diría, estándar para la plataforma. Pero si la haces en 1920 por 1080, digamos que la medida para hacer una story, para hacer un estado de WhatsApp, incluso vas a aprovechar mucho mejor la imagen. Lo que sí, considera, cuando veas los catálogos que los vas pasando por el celular así, se ven la tira de catálogos, se ven todas imágenes cuadradas. O sea que vos tenés que poner lo más importante justo en el medio para que aparezca cuando están haciendo la vueltita así de carrusel, mirando las imágenes. Cuando la persona pique en una imagen porque le interesó, se va a ampliar esa imagen a un 70%, 60% más o menos. La parte de arriba no se va a terminar de ver, el 15% superior y el 15% inferior no se va a ver. Se va a ver solamente toda la parte del medio, pero esa parte del medio tiene más o menos un formato rectangular, ya no es un formato cuadrado, es un formato más bien vertical y es este formato que yo te digo, 1440 por 1080. Cuando la persona pique por segunda vez en el producto, lo va a ver en pantalla completa y ahí te va a aparecer el producto en su totalidad, 1920
En realidad es primero el más chico, 1080 por 1920, totalmente vertical y en su totalidad en los catálogos. Al principio era cuadrado, ahora es totalmente vertical. Quinta pregunta. Cleaver me hace dos preguntas sobre Dialogflow. Me dice, el tema de precios. ¿Cómo va? ¿Es caro? ¿Es gratuita la aplicación? ¿Y hasta cuánto es el tope que se puede generar en secuencias, texto, audio, imágenes, etcétera? Atención, estamos hablando nosotros hasta el momento de la versión Essential, de la versión ES Trial gratuita de Dialogflow. En esta sesión es solo texto, no estamos transmitiendo imágenes, no estamos transmitiendo audios por ahora. Si es gratuita la aplicación, absolutamente es gratuita. Mismo yo me estuve buscando bastante información sobre esto. Dice que los textos son absolutamente gratis, que solamente te van a cobrar en la versión Essential $0,002 por cada 2000 mensajes. De todos modos, por la forma en que te presenta la plataforma Google, yo creo que es absolutamente todo gratuito, porque está en una versión beta y ellos necesitan que nosotros utilicemos la plataforma para poder sumar conocimiento y hacer de esta plataforma algo más sólido. La versión CX de Dialogflow ya no es gratuita, pero es mejor que la que nosotros estamos utilizando. Pero para empezar a conocer esta tecnología, lo que vamos haciendo nosotros está perfecto. Si la primera pregunta, si es gratuita, es absolutamente gratuita. Segunda pregunta, ¿hasta cuántos bots se pueden generar en la versión gratuita? No pude encontrar respuesta para esa pregunta y te puedo asegurar que busqué incansablemente. Me llama la atención no poder haberlo encontrado, pero detecto yo que no hay un límite en cantidad de agentes. Es decir, cuando vos ingresás y haces tu cuenta, podés hacer un agente, otro y otro. Lo que tenés es un límite de espacio y es bastante amplio. O sea que te podés cansar de hacer agentes. Y si no te alcanzan eso, haces una cuenta y volvés a tener todo de cero y podés hacer la cantidad de agentes que quieras. No me parece que sea un dato relevante. En el caso mío, yo para mis clientes a quienes le estoy haciendo los bots, lo que hago es hacerle una cuenta particular para ellos completamente nueva. Y dentro de esa cuenta utilizo todos los beneficios solamente para ese cliente. Entonces no estoy con mi propia cuenta generando cuentas, sino que estoy haciendo para cada cliente su propia cuenta, que la hago ya con el nombre del bot. Damian Bot o como se llame, @gmail.com es la cuenta. Dentro de esa cuenta utilizo los 15 GB de espacio que me da Google y utilizo todos los beneficios que me da para poder hacer su propio bot. Bien, terminamos con la última pregunta que me hace la señorita Magdalena, que me dice, Carlos, tengo una pregunta, ¿cómo hago para que se vean dos establecimientos o ubicaciones en Google Maps? Cuando pongo el mismo nombre y diferente dirección la reconoce como igual. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. Efectivamente, yo estuve buscando y no está tan clara la explicación en el soporte de Google My Business, que es a donde queremos hacer la aplicación de tus sucursales, ¿verdad? Yo te voy a dejar abajo un link con lo que dice el soporte técnico de Google My Business al respecto, pero yo te voy a dar una respuesta que encontré de una persona que hizo la misma pregunta y le dieron la siguiente respuesta. Mira qué interesante. Primero vamos a ver para más de 10 sucursales. ¿Sabes cómo se hace para más de 10 sucursales? Yo lo desconocía. Dice, esta persona que es un experto y que da respuestas en Google My Business dice, en direcciones debes descargarte un archivo Excel, dale añadir ubicación y después importar ubicaciones. Luego puedes descargarte el Excel para poner las delegaciones de la empresa y luego buscar ese archivo y subirlo a Google mediante el botón seleccionado un archivo. O sea, generas un archivo Excel donde vas a cargar todas las direcciones de tus sucursales, tienen que ser más de 10, después subís ese mismo archivo, Google lo ve y prepara cada una de las sucursales para vos específicamente. Esto es para grandes emprendimientos, estamos hablando para más de 10 sucursales. La que me estás preguntando es para poner 2 o 3 sucursales.
Perfecto. Este experto que se llama Tribbles, experto producto platino de Google My Business, dice: en ese caso hay que agregarlas una a una como fichas individuales, mi estimada. Una vez que agregaste la primera y después vas a agregar la segunda, cuando entras en el nombre del negocio, en el primer paso, te va a sugerir la primera que agregaste. Tienes que ignorar esa sugerencia y seleccionar crea una empresa con este nombre. Entonces, lo que te está sucediendo seguramente es que cuando vos agregás tu segunda sucursal, no haces este paso de ponerlo como crea una empresa con este nombre. Entonces te aparece mal, te aparece como duplicada. También estuve buscando y resulta que si se hizo mal y te aparece como duplicada, tenés que editar la dirección y aplicar la URL que te aparece en la ficha. Y con esto, mis estimados, terminamos. Han conocido un poquito más de mi casa, de mi lugar. Yo entreno por acá y vivo aquí a unos 100 metros. Espero que me dejes tu mensaje a ver qué te pareció este Q&A, algo que vos también tenés que hacer para tu empresa. Siempre es bueno tener este tipo de contacto con la gente. Dejá un mensaje, contame qué te pareció. Sabés que leo todos los mensajes, los respondo todos y mucho más si es uno tuyo. Nos vemos en la próxima. ¡Dale! ¡Dale!